Ahora, déjeme explicar en la introducción de las series de tiempo. Las series de tiempos son un tipo de datos que se analizan con métodos específicos. Necesitan de métodos y de técnicas específicas, porque tienen las características de las series de tiempo, tienen las características de que un valor, ¿ok? En una variable, si yo considero una variable como por ejemplo considero como variable el número de pasajeros que transitan por Estados Unidos en un cierto periodo de tiempo. El número de pasajeros internacionales que transitan por los aeropuertos, digamos por el aeropuerto de Guayaquil. Si yo considero el número de pasajeros internacionales que transitan por el aeropuerto de Guayaquil en un periodo de tiempo, es posible que el número de pasajeros en un periodo dependa también del número de pasajeros del periodo anterior. O sea, es posible que el pasado de esa serie de tiempo influya sobre el futuro. Si yo considero el PIB de Ecuador en un intervalo de tiempo, por ejemplo en 10 años, es posible que adentro de esos 10 años el PIB de un año pueda influenciar de cierta manera, no sabemos exactamente cómo, pero puede influenciar de cierta manera en el PIB del año siguiente. O sea, siempre tenemos que el pasado influencia el futuro. Nunca claramente será al revés. Pero esa característica no existe en una serie de tiempo, en una base de datos de corte transversal, ¿ok? No existe esta posibilidad. Claramente, lo que puede existir en una base de corte transversal es que un grupo de individuos influya sobre otro grupo de individuos. Eso efectivamente puede pasar, pero no es tan, no es cierto, ¿ok? No pasa siempre, puede pasar a veces, y es más difícil verificarlo. Entonces, pero en la serie de tiempo, casi siempre, sobre todo en la serie de tiempo económica. En una serie de tiempo económica, casi siempre el pasado influye sobre el futuro, porque la economía es una variable, las variables económicas son variables que tienden a tener una tendencia, ¿okay? La mayoría de las veces tienen una tendencia, o sea, una dirección, una autocorrelación, se autoinfluencia. Cuando una economía crece, tiende a crecer más rápidamente, ¿ok? Es difícil que una economía está creciendo y sin ninguna razón baja. O sea, baja el valor, bajan los índices. Es muy difícil, ¿ok? Ahora, las técnicas entonces son específicas. Se necesitan de técnicas específicas. Pero la primera cosa que vamos a hacer nosotros será analizar la naturaleza de las series de tiempo, entender por qué la serie de tiempo es una base de datos aleatoria, ¿ok? Después le explico por qué es importante esto. Es importante entender por qué una serie de tiempo es algo aleatorio. O sea, es algo que deriva y puede ser generados por el azar y por muchos factores. Pero en general es algo aleatorio. Esto es importante en estadística y en econometría. Es importante que nuestros datos tengan un origen aleatorio. ¿Ok? Entonces, primero vamos a entender la naturaleza de la serie de tiempo. Segundo, yo le voy a dar lo que son los métodos básicos para serie de tiempo. Modelos básicos de serie de tiempo. Son modelos estáticos, se distinguen dos modelos básicos. Modelos estáticos de serie de tiempo,
y modelos con rezagos distribuidos finitos. ¿Ok? Ya pueden entender del nombre, por lo menos de este nombre, del modelo estático, que es algo que yo puedo utilizar, pero yo no debería utilizar. Porque un modelo de una base de datos de serie de tiempo implica, considera que existe una cierta dinamicidad, ¿ok? Una tendencia en el tiempo significa dinamicidad. Si yo estimo algo que es dinámico con un modelo que es estático, ya la palabra estático me dice que es algo que no debería hacer. Es algo que lo puedo hacer para comenzar, pero no debería. Porque yo sé que existen modelos más avanzados, que modelos que capturan la dinamicidad que debería utilizar. Claro que yo he visto de todo, yo he visto tesis de serie de tiempo con datos económicos que claramente tenían una dinamicidad y estimados con modelos estáticos. Ok, entonces yo obtengo un resultado, estimo con un modelo estático, algo lo obtengo, pero lo voy a comentar, pero si yo conozco la econometría, conozco los problemas econométricos, yo sé que ese modelo no me va a dar ningún resultado exacto. Me va a dar un resultado, pero probablemente será muy inexacto. El otro modelo son los modelos de rezagos distribuidos finitos, y aquí ya se comienza a verificar lo que es la influencia del tiempo sobre las variables. Y del modelo de rezagos distribuidos finitos yo tengo la propensión, yo puedo estimar algo que se define como propensión de impacto, que se puede llamar o propensión de impacto o multiplicador de impacto, que es algo que me da una información a corto plazo, y la propensión de largo plazo o multiplicador de largo plazo, que me da una información sobre cómo interactúan las variables en el largo plazo. ¿Ok? Ya eso es un poco más, tiene un poco más de sentido. En esa misma parte vamos a ver los supuestos de MCO para muestras pequeñas con datos de serie de tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué para muestras pequeñas y por qué supuestos para datos de serie de tiempo? Ahora, cuando yo utilizo datos de serie de tiempo, el estimador básico, el estimador que yo comienzo a utilizar es igualmente el estimador de MCO. ¿Okay? MCO sigue siendo válido cuando yo estimo series de tiempo. Pero los supuestos de MCO tienen algunas características diferentes. En particular, se agrega otro supuesto, que se llama supuesto de no autocorrelación del error. Este otro supuesto es importante para series de tiempo, y lo que vamos a hacer, a ver ahora en esta parte, serán los supuestos de MCO que son necesarios cuando la muestra es pequeña. ¿Por qué es importante diferenciar una muestra pequeña respecto a una muestra grande? Yo no sé si hicieron esta diferenciación en econometría 1. Supuesto de MCO para muestra pequeña y para muestra grande. ¿Hicieron o no? No, no hicimos eso. No. No. Ok, esto es algo fundamental en econometría. Cuando la muestra es pequeña, eso, escúchenme bien, porque lo digo solo en palabras, no voy a hacer una diapositiva donde pongo eso. Todo lo que dije hasta ahora está en las diapositivas. Entonces, si escucharon o no escucharon,
poco me importa. Pero lo que digo ahora, solo lo voy a decir. Cuando una muestra es pequeña, como numerosidad de observaciones simplemente, el número de observaciones es, entre comillas, pequeño, hablo de 5, de 10 observaciones, de 15 observaciones, ¿ok? No hay exactamente un límite para pequeña y grande, pero cuando es, en comillas, pequeña, los supuestos de MCO necesarios para que el estimador de MCO funcione son supuestos que tienen que funcionar de manera estricta. ¿Ok? Entonces, yo utilizo MCO, utilizo el estimador de MCO. Para que el estimador funcione con muestras pequeñas, los supuestos de MCO tienen que funcionar, tienen que cumplirse todos de manera estricta. Si uno no se cumple, o se cumple así más o menos, el estimador de MCO no les da resultados correctos. Claro. Si la muestra, en cambio, es grande, yo hablo de 100 personas. O sea, en general, la teoría dice, por una muestra que tiende a crecer, más la muestra es grande, más los supuestos de MCO no tienen que ser muy estrictos. Se dice que es suficiente tener supuestos de MCO asintóticos. ¿Ok? Es suficiente que el supuesto de MCO se cumpla de manera solo asintótica y no estricta, y el estimador de MCO funcionará. ¿Ok? Si la muestra es grande, el estimador de MCO funciona, aunque el supuesto de MCO no se cumple de manera estricta y se cumple de manera solo asintótica. Esto es muy, muy, muy importante. Porque ustedes y yo, que tengo experiencia en tesis con el de octavo, noveno, egresados, etc., me traen un trabajo de econometría, una tesis, que se basa sobre las observaciones del invento, del PIB y de la inversión extranjera directa de 7 años. ¿Ok? Entre el 2010 hasta el 2017. 7 años significan 7 observaciones. 7 observaciones es una muestra pequeña. Y punto. Es una muestra pequeña. Si utilizan MCO con una base de datos tan pequeña, y eso es importante porque aquí el requisito que da la universidad para poder hacer un análisis de datos es que por lo menos utilicen 5 años. 5 años significan 5 observaciones. Con 5 observaciones no pueden hacer un análisis econométrica fuerte. A menos que la única manera para hacer un análisis econométrica fuerte y que funcione con MCO es que todos los supuestos de MCO se cumplan de manera estricta, de manera exacta. El problema es que esto es casi imposible. ¿Okay? Que los supuestos se cumplan de manera exacta es casi imposible. Con datos económicos es casi imposible. Con datos, con otro tipo de datos, con datos simulados, si hacen una simulación, puede resultar ok. Puede resultarle bien. Pero con datos, sobre todo en serie de tiempo, porque hasta con datos de corte transversal, 5 observaciones, tal vez, quizás podrían darles algo, pero no le aconsejo para nada de hacer econometría con 5 observaciones, ni en serie de tiempo, ni en corte transversal, ni siquiera 7, 8, 9, por lo menos en serie de tiempo, por lo menos se dice, o sea, la experiencia, y yo en mi maestría con experiencia con docentes digamos, de un cierto nivel, o sea, de 20 observaciones para arriba. Ok, 20, 25 para arriba, es observado que el MCO comienza a dar buenos resultados asintóticos. Ok, ¿está claro? Sí, profe, sí. Ok, no se confíen de alguien que le dice, pueden hacer un análisis en el tiempo con
desde el 2015 al 2020, no. A menos que no consideran los meses. Si yo desde 2015 al 2020 utilizo una data mensual, ahí sí, porque significa que tengo 12 observaciones en cada año. 12 por 5 hace 60. Tengo 60 observaciones. Ahí sí, ahí es otra cosa. Ahora, todo esto es lo que ya le dije. Yo quisiera leer con ustedes la naturaleza de los seres de tiempo en Woodridge. O sea, voy a abrir el libro. Aquí comienza. Naturaleza de los datos de serie de tiempo. ¿Pueden ver? Sí. Ahora, no lo leo todo, pero leo una parte. ¿Ok? Yo espero que ustedes aprendan a utilizar el libro porque hace muchos ejemplos. Sé que a veces se pone complicado, pero cuando comienza este libro, por lo menos, ese libro, cuando comienza un nuevo tema, hace muchos ejemplos, habla mucho, explica con palabras. Después se va a poner complicado el libro. Y ahí yo trataré de ayudarlos. Y las cosas complicadas, demostraciones matemáticas, eso no vamos a hacer. Pero al inicio pone muchos ejemplos. Por ejemplo, una característica... ¿quién me puede ayudar a leer? Por favor? A ver, una característica obvia de los datos de series de tiempo que los distingue de aquellos corte transversal es que tienen un orden temporal. Por ejemplo, en el capítulo 1 se analizó de forma breve una base de datos de serie de tiempo sobre el empleo, el salario mínimo y otras variables económicas de Puerto Rico. En dicha base de datos se debe saber que los datos de 1970 preceden de inmediato a los de 1971. Para analizar los datos de series de tiempo en las ciencias sociales, es necesario reconocer que el pasado influye en el futuro, pero no a la inversa, a diferencia del universo de Viaje a las Estrellas. Para destacar el orden adecuado de los datos de series de tiempo, en la tabla 10.1 aparece una lista parcial de datos sobre la inflación y la tasa de desempleo en Estados Unidos, tomados de varias ediciones del informe Economic Report of the Voy a President. ver la tabla 10.1, que es esta de aquí. Ya saben, o sea, no es necesario que le diga que una base de datos de serie de tiempo considera como indicador, considera los años, los meses, puede ser cualquier tipo de indicador temporal. Una cosa importante que tal vez no sabe es que el indicador debe ser lo mismo adentro de la base. O sea, yo no puedo comenzar observando los años y de ahí digo que observo los meses. Eso no puedo hacer. Si yo comienzo a observar, si yo digo que quiero observar una serie de tiempo anual, tengo que observar solo años. Mensual, meses. Diaria, días, etcétera, etcétera. Ok, aquí tengo inflación y desempleo en cada año del 48 al 2003. Como pueden ver, muchas observaciones. Ok, si quiere leer a alguien más para cambiar. Yo le puedo ayudar, profesor. Gracias. Aparece una lista parcial de datos sobre la inflación y la tasa de desempleo en Sí, Estados aquí. Unidos. Eso ya leímos. Ok. Existe otra diferencia más útil entre los datos de corte transversal. Sutil. O sea, como Más sutil, entre los datos de corte transversal y los datos de series de tiempo. En los capítulos 3 y 4 se estudiaron las propiedades estadísticas de los estimadores del MCO, con base en la noción de que las muestras se extrajeron de forma aleatoria de la población adecuada. Ok, quédese aquí un ratito. Las propiedades del estimador de MCO tienen como base fuerte, y eso es, si van a ver la lista de supuestos que yo le di en una diapositiva, el supuesto número 2, si no me equivoco mal, dice que la muestra debe ser aleatoria. ¿Ok? La propiedad de MCO funciona cuando las muestras, como dice aquí, las muestras se extrajeron de forma aleatoria de la población adecuada. ¿Ok?
O sea, significa que el investigador no tiene que influenciar la extracción de la muestra. La extracción debe ser aleatoria. Debe existir esta componente aleatoria en los datos. ¿Ok? Ahora, siga. Entender por qué los datos de corte transversal deben verse como resultados aleatorios es muy sencillo. Cada muestra diferente extraída de la población, por lo general, producirá valores distintos de las variables dependientes e independientes, como la educación, la experiencia y el salario, etc. Por tanto, los estimadores de MCO, calculadas a partir de diferentes muestras aleatorias, por lo general, serán diferentes, razón por la cual se considera que los estimadores de MCO son variables aleatorias. Ok, un ratito. Aquí tal vez ya se complicó un poco, porque depende de si hicieron esta parte en econometría 1. Ahora, yo le explico que si yo extraigo de manera aleatoria los datos de una población, obtendré un resultado estimado, ¿no? Yo tengo una población de 1000 personas. De esa población extraigo 50, de manera aleatoria. Como resultado, voy a estimar un modelo sobre estos 50 datos. Estimo un modelo. El resultado de esa estimación es la estimación de MCO. Y yo tendré un valor estimado. Si yo tengo un valor estimado de MCO, que es lo que ustedes saben comentar, el valor estimado me dice que si una variable aumenta de una unidad manteniendo constante los demás factores, la variable dependiente aumentará de 2.1, 5.7, ok, lo que sea. Obtengo ese valor estimado. Si yo repito, como dice acá, si yo repito la extracción de otra muestra aleatoria de otras 50 personas, seguramente los datos cambian. Los valores de los datos cambian. Porque yo no puedo extraer a las mismas personas. Yo voy a extraer seguramente a otras, entre las cuales pueden ser las mismas, pero en general son diferentes. Por lo tanto, la estimación de MCO será ligeramente diferente. Puede ser muy diferente o ligeramente diferente, eso no sé. Pero será diferente. Entonces, yo si extraigo cada muestra diferente, ¿ok? Como dice aquí, cada muestra diferente extraída de la población, por lo general, producirá valores distintos de las variables dependientes e independientes y por lo tanto producirá estimaciones de MCO que serán diferentes, ¿ok? Valores distintos de las variables y por lo tanto las estimaciones de MCO calculadas a partir de diferentes muestras aleatorias por lo general serán diferentes, ¿ok? ¿Está claro? Y por esta razón yo considero que el estimador de MCO es también una variable aleatoria. O sea, el estimador de MCO es algo aleatorio. El resultado que yo puedo obtener estimado, el resultado estimado, es un resultado aleatorio. No es cierto. Depende de las personas, de los individuos que yo extraigo de manera aleatoria de la población. ¿Ok? Ahora, veamos pero todo esto. Esto es fácil de entender en una muestra de corte transversal, porque yo en una muestra de corte transversal, yo tengo una población que es un número de individuos, yo tengo una muestra que es un número más pequeño de individuos. Okay, tengo un número, los puedo ver, físicamente yo los puedo ver, ahí están, yo encuesto 50 personas en Guayaquil, la población es la población de Guayaquil, la muestra son las 50 personas. En una serie de tiempo, ¿dónde está la población? ¿Dónde está la muestra? Es mucho más abstracto. ¿Ok? Aquí lo explica, pero es un poco abstracto. Veamos quién puede seguir. Aquí. ¿Cómo se debe considerar? ¿Quién sigue? ¿Otra persona? Yo, profe. ¿Cómo se debe considerar la aleatoriedad en los datos de series de tiempo?
Desde luego, las series de tiempos económicas satisfacen los requisitos intuitivos de ser resultados de variables aleatorias. Por ejemplo, hoy no se sabe cómo cerrará el promedio industrial Dow Jones al final de las operaciones de mañana, ni tampoco cuál será el crecimiento anual de la producción en Canadá el próximo año, dado que los resultados de esta variable no se conocen por anticipado. Deben verse sin lugar a duda como variables aleatorias. Okay. En términos formales... No, ahí nomás. Ok, entonces, Okay. seguramente, de manera intuitiva, yo puedo decir que una serie de tiempo es una serie aleatoria, ¿ok? Porque si yo trato de ver el futuro, yo no puedo conocerlo. Seguramente aquí hace el ejemplo del promedio industrial Dow Jones. Dow Jones es un índice de bolsa de valores en Wall Street que considera los valores accionarios de no sé cuántas empresas estadounidenses. Ahora, si yo quiero saber cómo cierra el promedio, el valor del Dow Jones al final de mañana, no, es imposible. Y también, no solo es imposible, yo puedo decir que será un valor aleatorio. O sea, dependerá, el valor del cierre de bolsa, del Dow Jones, dependerá de tantísimos factores. Porque el Dow Jones contiene, digamos que contiene 15 empresas, las acciones de 15 empresas. Cada empresa depende del mercado internacional. El mercado internacional depende no sé, de cualquier cosa, de cualquier declaración de un presidente, del otro, eso. Adentro, cada empresa depende también de lo que es las decisiones internas. Ok, los factores son tantos, son tan grandes, son tantos factores que me pueden hacer pensar que el resultado del cierre del índice de bolsa Dow Jones mañana sea algo aleatorio. O sea, tenga una cierta parte tal vez no aleatoria. O sea, por ejemplo, seguramente el Dow Jones de mañana será influenciado por el valor del Dow Jones de hoy día. El Dow Jones de mañana será influenciado por ciertas decisiones o por ciertos factores que no son aleatorios. Por ejemplo, si ya se sabe que va a pasar algo, eso ya no es aleatorio. Okay, ya se puede decir que ya es una variable conocida. Pero de alguna manera pasará algo que no se puede pensar, no se puede conocer ahora, que va a cambiar el valor. Ahora, terminamos de leer esto. Yo termino de leer rápidamente. Una pregunta. Sí. ¿Con cuántos datos se puede hacer lo que es la regresión de tiempo? Con la serie de tiempo. ¿Cuántos datos se O sea, yo necesitan? esto, sí, antes lo dije. Más o menos, depende de primero, claramente hay a veces los supuestos de MCO. Los supuestos de MCO Ya, tienen profe, que... voy a hacer un estudio del PIB. ¿Cuántos datos necesitaría yo para hacer esa serie? Primero, no hay un mínimo requerido cierto. Yo podría comenzar con una base de datos que tengo a disposición. Yo también debo decidir en base a qué periodo histórico quiero observar. Si yo quiero observar, primero veo qué cosa quiero ver. Si yo quiero ver, contener adentro de mi base de datos lo que fue la crisis de 2000, tengo que tenerlo claramente. Eso es la primera manera de decidir. El consejo es, si tiene el PIB anual, o sea, tiene solo el valor anual, la experiencia de datos económicos y en los trabajos empíricos normalmente utilizan de 20 años para arriba, ¿okay? O 25 para arriba. Pero si por ejemplo tienen valor mensual, ahí ya pueden considerar 5 años, porque 5 años, o valor trimestral. Trimestral significa que cada año tiene 4 valores. No, 3 valores. No, 4 valores. Entonces ya puede considerar 5 años. 5 por 4, 20, tiene 20 valores, o considera 8 años. Si 5 por 8 tiene igualmente muchos valores.
En general sería, para un buen análisis, sería de 20 observaciones para arriba. Pero hay casos donde los supuestos se cumplen con menos observaciones. Si los supuestos de serie de tiempos se pueden cumplir teniendo menos observaciones, ahí no hay problema. El problema está que generalmente los supuestos de MCO no se cumplen de manera exacta con pocas observaciones. Entonces, si no se cumplen de manera exacta con pocas observaciones, yo necesito que se cumplan de manera asintótica, pero el resultado asintótico yo lo tengo solo si observo muchas, entre comillas, muchas observaciones. Solo si tengo una base de datos grande. Ahora, terminamos aquí. Quiero terminar de leer esto. O si quieren, terminen de leerlo. No sé si ya tienen el libro. Esto se puede descargar en internet. Escriban el título y lo encuentran. Si no, igualmente lo termino la próxima clase. Nos vemos, entonces pasen bien.